Hoy los temas vamos a ver dos temas que son fractura de astrágalo y fractura de calcáneo, que son las dos fracturas más frecuentes del retropié, cuando incluimos navicular y cuboides también. El objetivo de la clase es hablar un poco de la epidemiología de las fracturas, cómo se diagnostican, cómo se clasifican, el tratamiento y los resultados. En realidad, cuando uno habla de fracturas de astrágalo, tenemos varias fracturas, digamos, tenemos varias fracturas o varias zonas de fractura, por lo tanto nosotros nos vamos a describir principalmente las más frecuentes, que son las fracturas del cuello del astrágalo. Después vamos a nombrar las otras para que se sepan, pero esta clase está orientada a las fracturas del cuello. Se lo viola. Yo diría que no la saqué porque lo vio. De última lo ponemos en el pase. Para que Diego está... Revisen eso porque es como... Ahí está. Les decía, bueno, con respecto a la introducción, el astrágalo también lo pueden contar como talus o como talus. Son fracturas que son relativamente infrecuentes dentro de lo que es la fractura de tobillo, pero dentro del retropié son frecuentes. Podemos tener mecanismos tanto de baja como de alta energía, y lo más importante de la fractura del astrágalo, o por lo menos en donde más se hace hincapié, es en su anatomía. La anatomía del astrágalo es una anatomía bastante particular. Es el único hueso que no posee ninguna inserción muscular en su cuerpo. 2/3 partes o cuartas, quintas partes, pueden verlo en otro lado, pero básicamente casi todo su cuerpo está cubierto de cartílago articular. Está dividido en una cabeza, que es la articulación con el navicular, la talonavicular, también llamada coxapedis a nivel del pie, o cadera del pie, dada la importancia biomecánica de esta articulación. Luego vamos a tener el cuello, que por un lado es el área más vulnerable, porque habitualmente es el área que queda menos fija, entre el cuerpo y el cuello. Saber que este cuello tiene una inclinación en varo, o sea que la cabeza no está alineada recta con el cuerpo del astrágalo, sino que tiene unos 25 grados de varo. Eso es importante a la hora de la reconstrucción. Y lo otro es por donde entran la mayoría de los vasos perforantes, lo que le da la vascularización al astrágalo, es a nivel del cuello. ¿Bien? Luego vamos a tener el cuerpo, que va a estar cubierto prácticamente el 100% por cartílago articular, ya sea el cartílago superior, que va a formar la articulación tibio-talar, o el cartílago inferior de la faceta, digamos, inferior, que es la articulación subastragalina. Y a su vez vamos a tener facetas anteriores, que también son de la subastragalina anterior o anteromedial y la subastragalina posterolateral. Y vamos a tener apófisis, la apófisis más grande, la apófisis lateral o proceso lateral del astrágalo, que también es susceptible a sufrir lesiones y también compone la articulación tanto del tobillo como de la subastragalina, y los procesos posteriores, el posteromedial y el posterolateral, que tienen relación a el tendón flexor del hallux. Además de todo esto, su anatomía también es bastante particular porque está dada por ramos perforantes y por conexiones, sobre todo entre la arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior o peronea profunda y la arteria peronea. Bien, ustedes van a ver que la mayor cantidad de vascularización entra por la zona del cuello a través de la arteria del canal del tarso, que es una unión entre estas dos arterias. Bien, y si uno se va acá al gráfico de la derecha, vamos a ver que la mayoría del cuerpo del astrágalo está dado por la tibial posterior, parte por la tibial anterior y menos por la perforante lateral, digamos. Esto es importante primero para saber que las fracturas, mientras más desplazamiento tienen a nivel del cuello, más riesgos hay de lesión de la vascularización. Y lo otro, para conocer, para no deteriorar esta vascularización a la hora de hacer los abordajes. Bien, entonces es bastante importante conocer esto. Con respecto a las fracturas, podemos tener fracturas de la cabeza del astrágalo, las fracturas del cuello, que son las que nos vamos a referir en la clase, que son el 50% de las fracturas del astrágalo, las fracturas del cuerpo, que son el 25% de la fractura del astrágalo, que son muy similares a la del cuello. Lo que cambia es obviamente la ubicación, pero en el tratamiento son bastante similares.
Luego podemos tener las fracturas de los procesos, sobre todo el proceso lateral del astrágalo, de la apófisis lateral, y lesiones osteocartilaginosas o lesiones condrales agudas, fracturas del domo astragalino. ¿Bien? La única clasificación que engloba todas estas lesiones es la clasificación AO, por eso la pongo primero. La clasificación AO, el talus es el hueso 81, y vamos a tener, perdón, si son fracturas del cuerpo, son 81.1, si son fracturas del cuello, 81.2, y si son fracturas de la cabeza, 81.3. A su vez, las del cuerpo se van a poder dividir en avulsiones. Acá tenemos, por ejemplo, la fractura del proceso lateral o la fractura del proceso posterior. Articulares parciales, que acá tenemos las fracturas osteocondrales o las fracturas del cuerpo. Y articular completa, en donde tenemos las fracturas del cuerpo astragalino. Las fracturas del cuello se van a clasificar muy similar a lo que es la clasificación de Hawking, que la vamos a ver con mayor detalle, según si está desplazada, si no está desplazada, o si está desplazada y tiene algún grado de luxación o subluxación, ya sea de la subtalar en el caso de la tipo 2, de la tibiotalar en el caso de la tipo 3, o una luxación completa con fractura, tanto de la tibiotalar como de la talonavicular. Bien, esto ya lo vamos a repetir. Y las 81.3 son las fracturas de la cabeza, que se dividen en avulsiones, fracturas articulares parciales o fractura articular completa. Esta es una clasificación compleja, pero está buena porque engloba a todas las lesiones que puede tener el astrágalo en una sola clasificación. Como dijimos, nosotros nos vamos a orientar a las fracturas del cuello del astrágalo, que como ya dije son el 50% de las lesiones de este hueso. Habitualmente se da por un mecanismo de dorsiflexión más compresión axial, en donde el cuerpo del astrágalo queda atrapado o trabado entre la tibia y el calcáneo, y la cabeza en la articulación talonavicular, y se genera un movimiento o una compresión a nivel del cuello cizallante, lo que genera habitualmente la fractura. Se puede ver en mecanismos de baja energía, pero lo habitual es verlo en mecanismos de alta energía, y lo tenemos que sospechar sobre todo en pacientes politraumatizados con caída de altura o en accidentes de tránsito. Con respecto al diagnóstico, siempre uno empieza por radiografías. Habitualmente pedimos radiografías de tobillo y también hay que pedir de pie. Tenemos una incidencia que es la incidencia de canales, que es para ver el cuello del astrágalo, que esto ya lo vamos a ver. Y la tomografía es de vital importancia porque, aunque veamos la fractura en la radiografía, es importante la tomografía porque nos va a confirmar primero el desplazamiento, sobre todo en las tipo 1, que por ahí como el caso de la imagen de arriba, en donde parece que no hubiera ningún desplazamiento, pero habitualmente la tomografía muestra algún pequeño desplazamiento rotacional, que vamos a ver que es muy importante a la hora de tomar la decisión de tratamiento, y valora la cominución. ¿En dónde está la cominución? Que esto también vamos a ver que es bastante importante a la hora de decidir el tratamiento. La proyección de canal es una radiografía que se hace con el rayo a 75 grados y una rotación interna del pie de 15 grados, que esto despliega el cuello. Está descrita pre-TAC, digamos, son imágenes que se utilizaban antes de la tomografía, que hoy por hoy no tienen mucha utilidad en el diagnóstico, pero sí nos ayudan en el intraoperatorio, a veces con el arco en C, saber estas posiciones para poder tener un control radioscópico real en el quirófano. Con respecto a la clasificación, como ya lo nombré, la clasificación más importante o más desarrollada es la clasificación de Hawkins. Es una clasificación radiográfica que ya tiene más de 50 años, pero sigue teniendo validez. La clasificación se basa en 4 grados. Las fracturas tipo 1 son las fracturas que no están desplazadas, siempre hablando de fracturas del cuello. La tipo 2 es una fractura del cuello con una subluxación o una luxación de la articulación subastragalina. Las tipo 3 es las fracturas desplazadas con subluxación o luxación tibiotalar, obviamente que se le suma la subastragalina, bien, siempre se van sumando las luxaciones. Y la tipo 4 es, en realidad no la describió Hawking, fue agregada después por Canale, que es la fractura con luxación talonavicular. O sea, además de estar enucleado el cuerpo del astrágalo, está luxada la cabeza. Para graficarlo, esto sería una tipo 1, un trazo de fractura sin ningún tipo de desplazamiento. Esta es una tipo 2, en donde hay un desplazamiento.
¿Cómo se da este desplazamiento? Habitualmente el cuerpo queda firme en la mortaja y se desplaza la cabeza junto al resto del pie y al resto del calcáneo, por eso se da esta incongruencia subastragalina. La tipo 3 es cuando además de esta incongruencia o esta luxación subastragalina tenemos luxación del cuerpo del astrágalo, o sea, de la tibiotalar. Y la tipo 4 es cuando está luxada también la cabeza del astrágalo de la articulación con el escafoides o con el navicular. Esa sería la clasificación. A nivel de tratamiento, lo que nosotros tenemos que valorar es el tipo de lesión que tenemos. Las tipo 1 pueden ser tratadas de forma conservadora. ¿Por qué aclaro tipo 1 real? Porque la mayoría de la bibliografía avala que las tipo 1 reales son las que no se ven en la radiografía y habitualmente uno las encuentra en una resonancia o en una tomografía, ¿bien? Con un trazo incompleto, con edema en el cuello, pero que es incompleto y que no tiene ningún grado de desplazamiento. Las fracturas que uno ve en la radiografía implican que para verla en la radiografía ya algún tipo de desplazamiento hay. Por lo tanto, el hecho de que uno vea una fractura del cuello, ya entraríamos en una clasificación lo más probable tipo 2, que podemos confirmarla con tomografía. Pero esto es importante a la hora del tratamiento. Si la fractura es incompleta, podemos tratarla de forma conservadora. Lo importante es no darle carga por 6 u 8 semanas, hacer controles radiográficos o tomográficos para confirmar la consolidación. ¿Bien? En las tipo 2 vamos a tener algún tipo de desplazamiento. Habitualmente, como les dije, el desplazamiento suele ser de la subastragalina, del calcáneo que se mueve por debajo del astrágalo. Si es una subluxación, no es una urgencia. Si hay una luxación formal, hay que reducir la luxación, que eso se puede hacer cuando no es demasiado importante, con maniobras cerradas y manuales en la misma guardia o a lo sumo bajo una pequeña sedación de forma cerrada, y en el caso que no se reduzca hay que hacer abordaje y reducir de forma abierta. Bien, las maniobras habitualmente son de tracción y de empujar un poco el cuello o el cuerpo del astrágalo y la subastragalina por debajo, hacer un juego hasta que se calce, digamos, la subastragalina. Una vez que tenemos reducido, digamos, la subastragalina, necesitamos planificar el tratamiento definitivo. Como toda fractura articular, nos guiamos por los conceptos de Lao, que va a requerir una fijación interna estable para poder darle una reducción anatómica, una fijación interna estable para poder darle movilidad precoz. Bien, en este caso tenemos alternativas de 1 o 2 abordajes que pueden ser anteromediales, anterior o dorsal y anterolaterales. Y a nivel de la fijación tenemos la opción de los tornillos y la opción de las placas. Con respecto al abordaje anteromedial, es un abordaje bastante sencillo, se toman de referencia el tibial posterior y el tibial anterior, y es un abordaje que va entre ambos tibiales. Habitualmente la única estructura en riesgo es la vena y el nervio safeno, que son bastante superficiales. Luego de eso vamos a tener retináculo y cápsula articular y un acceso directo a la zona del cuerpo y del cuello y la cabeza del astrágalo. Bien, vamos a tener una visión parcial de la fractura, solamente vamos a ver la cara medial y parte de la cara dorsal. Bien, el abordaje anterolateral es un abordaje que se hace apuntando a la base del cuarto metatarsiano. En este caso la estructura que debemos proteger es el nervio peroneo superficial, y una vez abierto el retináculo vamos a tener acceso al cuerpo y el cuello del astrágalo en su cara lateral. Bien. Y el abordaje dorsal es un abordaje anterior que se hace entre el tibial anterior y el extensor, como los abordajes anteriores de tobillo. En este caso tenemos que tener cuidado con el paquete tibial anterior. Y lo que vamos a tener es una visualización de toda la cara dorsal, tanto del astrágalo como parte del cuello astragalio. ¿Bien? ¿Por qué es importante saber si uno debe abordarlo con uno o con 2 abordajes? Este es un trabajo del año pasado que está hecho por Pablo Segura, por todos nosotros conocidos, y Santiago Eslava de Buenos Aires, en donde ellos hicieron un trabajo en donde proponen, digamos, un algoritmo de abordaje según la fractura. ¿En qué se basa esto? Primero, que la visualización de la reducción es fundamental para un resultado funcional y el pronóstico. Bien.
Por otro lado, sabiendo la vascularización, son abordajes que no deben lesionar aún más la vascularización. Y saber que toda fractura de astrágalo va a tener tendencia a irse al varo. Bien, vamos a ver que el cuello del astrágalo va a tener una cara de tensión, que habitualmente es la lateral, y una cara de compresión, que es la medial. Por lo tanto, si uno utiliza un solo abordaje, en este caso está representado el abordaje dorsal, que vamos a tener una visión solamente de la parte anterior y no vamos a ver la reducción en la parte posterior. Y si uno utiliza un abordaje medial, no vamos a tener forma de conocer cómo está la situación en la parte lateral. En el caso que uno elija un solo abordaje, habitualmente se usa el anteromedial, porque si hay algún grado de conminución o algún desplazamiento, siempre es más a medial. Está recomendado solamente cuando no hay cuando el desplazamiento es escaso y cuando no hay conminución. Bien, cada vez que uno vea un trazo de fractura desplazado con un desplazamiento inicial grosero o que el TAC nos muestre conminución, hoy por hoy la tendencia es al doble abordaje para poder chequear y sobre todo para poder fijar ambos lados, digamos, de la fractura. Este es el algoritmo que ellos proponen, que ante una fractura del cuello, si la fractura es simple y tiene un mínimo desplazamiento inicial, nosotros estaríamos autorizados a hacer un solo abordaje, que lo habitual es hacer un anteromedial. Puede ser un abordaje anterior también. En el caso que sea simple y que esté, pero que haya tenido un desplazamiento muy severo, o que estemos ante una fractura compleja, cuando habla de compleja habla de cierta conminución, vamos a combinar el abordaje de Ollier o el abordaje con un abordaje anteromedial o un abordaje anterolateral con el abordaje medial para poder ver el cuello astragalino. Si a su vez la fractura tiene una extensión a nivel del cuerpo, si esa fractura es medial, podemos complementar el abordaje con una osteotomía de malleolo medial, o si esa extensión es lateral, podemos complementar el abordaje con una osteotomía del malleolo lateral. O sea, la idea acá es que no tengamos la excusa, o sea, no dejemos mal un astrágalo sin reducir por no haberlo visto. Nosotros tenemos, así como ahora en el tobillo uno hace mucho hincapié en verlo por los 360 grados, en el caso del astrágalo tenemos que tener la posibilidad de tener una visión completa del cuello para poder hacer una reducción anatómica y no dejar ninguna mala alineación que después eso traiga severos problemas mecánicos. Con respecto a la fijación, podemos usar solo tornillos, bien, que habitualmente uno lo usa en fracturas en donde no hay conminución. Conocer que la cara de compresión del astrágalo o del cuello es medial y la cara de tensión es lateral. Por lo tanto, a la hora de poner los tornillos, el tornillo lateral va a ser el que va a comprimir y el tornillo medial va a ser el que va a ser de posición. Porque si uno comprime por medial, tenemos el riesgo de generar varo o más varo del que la fractura puede tener. ¿Bien? Entonces esto es importante a la hora de decidir con qué función vamos a colocar los tornillos. ¿Bien? Habitualmente se usan los tornillos digamos, de la cabeza al cuerpo del astral. Y como mínimo 2 tornillos para evitar la rotación. El concepto con las placas es bastante similar, nada más que las placas tienen mayor indicación cuando hay conminución. Habitualmente la conminución, vuelvo a decir, es a nivel medial, bien, con tendencia a que la cabeza se vaya al varo. Por lo tanto, con el mismo concepto tenemos que poner la placa en situación de compresión en el lado lateral y del lado medial una placa de posición. Y valorar la necesidad de rellenar con injerto la conminución para no generar, repito, una mala alineación en varo del astral. Con respecto a las tipo 3, se caracterizan, como dijimos, por luxación del cuerpo de la mortaja. Habitualmente el cuerpo va a rotar sobre el ligamento deltoideo, que eso de alguna forma previene o ayuda a que no haya una lesión completa de la vascularización, porque gran parte de la vascularización del cuello llega a través de la arteria del ligamento deltoideo. En los casos que se presente abierta, que es frecuente, uno puede hacer una reducción manual del cuerpo luxado, bien. Y en los casos que sea cerrada, es infrecuente que uno pueda reducirlo con maniobras cerradas, por lo tanto, lo habitual es hacer un abordaje, sobre todo medial, porque lo habitual es que el cuerpo esté en situación medial, ya que queda unido al ligamento deltoideo, y en estos casos
lo habitual es necesitar una osteotomía de malleolo medial, o sea, no alcanza con un abordaje anteromedial, sino hay que hacer una osteotomía del malleolo medial para la recolocación, digamos, o para la reducción, y a veces el tratamiento también definitivo de la lesión. Bien, la osteotomía del malleolo medial permite que uno no lastime la vascularización que entra por el ligamento deltoideo, ya que dejamos unido el ligamento deltoideo junto al malleolo medial y el astrágalo. Bien. Y las tipo 4 es donde, además de la luxación del cuerpo, tenemos una luxación de la cabeza. En estos casos, lo importante es no pasar por alto la luxación de la cabeza. A veces la radiografía o uno se concentra mucho en el cuerpo y puede llegar a pasar por alto que la cabeza no está en su lugar o está luxada. Por lo tanto, es importante. Estas son las que más peor pronóstico tienen por tasa de necrosis y por tasa de infección también, porque habitualmente son expuestas. Y lo único que puede cambiar en el tratamiento es que, además de hacer la reducción del cuello o del cuerpo, hay que hacer una estabilización que habitualmente es transitoria de la articulación talo-navicular. Como sabemos, hay complicaciones, sobre todo en este tipo de lesiones. Es raro la no unión, a pesar de esta situación de la vascularización, son fracturas que tienden a la consolidación. Sí, lo que es frecuente es la mala unión, que habitualmente es en varo, dejando una rotación interna del pie bastante difícil de tratar. La necrosis ósea siempre es el cuco, digamos, en estas lesiones, pero obviamente que depende de la severidad de la lesión, o sea, a mayor clasificación de Hawkins, mayor riesgo de necrosis, pero muchas veces esta necrosis puede ser parcelar, o sea, no completa, sino de un área, y muchas de estas necrosis pueden ser bastante bien toleradas por el paciente. Por lo tanto, si bien es una complicación, a veces no requiere tratamientos futuros o por lo menos de inmediato. Por el contrario, la artrosis es la complicación más frecuente, si bien a veces no hay un compromiso directo de la articulación porque el trazo de fractura pasa por el cuello, que es extraarticular. Igual toda la situación de la luxación, de la subluxación, de la inmovilización posterior lleva a que tanto la talonavicular como la tibiotalar como la subtalar sufran artrosis. Bueno, eso después del tratamiento dependerá de la severidad de los síntomas, pero muchas de estas lesiones terminan en artrodesis, panastragalinas o por lo menos tibio-talocalcáneas. Bien. Con respecto a la necrosis, el signo de Hawkins es algo que uno lee mucho en los trabajos. Básicamente es un signo radiográfico que nos va a predecir revascularización del cuerpo del astrágalo. Lo que uno ve es que el astrágalo pierde una osteopenia transitoria en el domo astragalino, que habitualmente se ve en las radiografías de frente, que se suele dar entre la sexta y la octava semana. Bien. Tiene alta sensibilidad, o sea, el hecho de que uno lo vea predice de forma bastante segura de que ese astrágalo no se va a necrosar, pero el hecho de que uno no lo vea no quiere decir que se vaya a necrosar, digamos. Y básicamente es una reabsorción por la vascularización, o sea, al volverle a entrar sangre al astrágalo, hace una reabsorción ósea que después, con el tiempo, se termina rellenando. Como mensaje, digamos, final, es muy importante conocer la anatomía, sospechar estas lesiones en pacientes con politrauma, que a veces las lesiones del pie pasan desapercibidas porque suelen tener lesiones asociadas más graves, fracturas de fémur, fracturas de pelvis, fracturas toracolumbar, pero la caída de altura o el accidente de tránsito suelen generar compresiones y mecanismos que pueden lesionar el astrágalo. El ataque es fundamental para la planificación. Esto de que si se ve en la radiografía está desplazada es muy importante para ser agresivos con el tratamiento. Sobre todo en la reducción anatómica y en la fijación estable. Es muy importante no quedarse corto con los abordajes, más vale hacerle 2 abordajes al paciente, asegurarse la reducción y la estabilización. En caso que haya una luxación, ya sea de la subastragalina o de la tibio-talar, es importante la reducción. El astrágalo puede quedarse alojado subcutáneo y generar una necrosis de la piel, además de la necrosis del astrágalo en sí. Y es muy importante restringir la carga de peso hasta la consolidación, que suele ser no antes de la sexta o la octava semana, y conocer un poco esto académico del signo de Hawkins, que indica bajo riesgo de necrosis, pero no la descarta, y si no se ve, no es que ese astrágalo se va
a necrosar. Y lo importante de la necrosis es que hay que esperarla, no hay que ser tan agresivo con el tratamiento, porque muchos pacientes, más allá que la hacen, pueden vivir muchos años, digamos, sin mayor inconveniente en ese astrágalo, sin necesidad de tratamiento. Y en el caso de tratamiento, la mayoría de las veces es una artrodesis, que si es una necrosis muy grande, probablemente requiera algo injerto o algún injerto intercalar. Muy bien. Eso fue astrágalo.